Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Hoy hablaremos sobre la preocupación de los representantes de las diferentes regiones del país por el incremento de la inflación presionado por los precios de los alimentos. Buenas noches, Diana. ¿Qué tal, Edwin? Buenas noches para usted, buenas noches para usted allá en casa. También hablaremos sobre las medidas implementadas desde la Alcaldía de Bogotá para enfrentar la inseguridad que ha generado enormes problemas de movilidad en la capital del país. ¿Estamos listos? Lo informamos desde el Congreso de la República. Estos son nuestros titulares. Alimentos de la canasta familiar siguen al alza. Representantes piden medidas urgentes para controlar la inflación. En debate de control político, el ministro de Agricultura confirma las medidas para controlar los precios de los insumos y cómo apoyar al sector agroindustrial. Reacciones en la Cámara por medidas de la alcaldía para enfrentar la inseguridad. Debate por eliminación de corridas de toros vuelve a la Cámara de Representantes. A sanción presidencial, ley que le otorga una segunda oportunidad a mujeres que recobran su libertad. Avanza proyecto de ley que retornará la cátedra de educación sexual a entidades educativas. Siguen al alza los precios de los alimentos. El índice de inflación para marzo llegó al 8.53%. Representantes piden medidas urgentes para que el bolsillo de los colombianos no se siga viendo afectado, mientras otros hacen recomendaciones para enfrentar esta difícil situación. El aumento en la inflación se traduce en que hubo variación en el índice de precios al consumidor, lo que quiere decir que los precios en el país continúan al alza. Los alimentos que se consumen al interior del hogar fueron los que más aportaron en la cifra de inflación. En el mes de marzo de 2022 nosotros estamos viendo que los alimentos consumidos al interior del hogar explican el 52% de la inflación. Y de ese 52%, 20 puntos porcentuales, es decir, el 20% de la inflación en el mes de marzo del 2022 están siendo explicados por el comportamiento del arroz, las frutas frescas, la leche y los huevos. Y es que la queja por los altos precios en los alimentos es generalizada. No, están muy altos los precios. Ya no se puede comer. Eso está re caro todo. Ya con lo que uno mercaba el año pasado, ya no le alcanza a uno por ahí para la mitad nomás. Ya el gobierno y el Banco de la República vienen tomando medidas para bajar los índices de inflación y así lograr estabilizar los precios. Representantes a la Cámara aseguran que esta situación obedece a diferentes variables. ¿Por qué están caros los alimentos? Pues porque la mayor parte los tenemos que importar, no solamente a los alimentos, sino también a los insumos para la agricultura. Vemos que hay un consumo desbordado en todos los sectores. La recomendación para el ciudadano de a pie es que regulemos el consumo. Y las causas fueron los paros que hubo en Colombia, donde no dejaron durante un mes que arrimaran los barcos que traían las materias primas para los productos en el campo, para los productos agrícolas, para los mismos animales, para hacer el abono, para los concentrados. Hoy estamos pagando esas consecuencias. El gobierno está tomando unas medidas que me parece que son interesantes y es terminar con los aranceles de 37 productos agrícolas. Este aumento en la inflación afecta a los hogares más pobres y vulnerables del país. Precisamente para controlar los precios de los alimentos, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, participó en un debate de control político en la Comisión Quinta, en donde explicó las medidas tomadas por el gobierno en los últimos días. En el debate de control político a la Comisión Quinta, al ministro de Agricultura, reafirmó los compromisos del gobierno al ampliar los productos e insumos que entrarán con cero arancel este año y otras medidas para mitigar el alto costo de vida en el país. Se creó el Fondo de Apoyo a los Insumos Agropecuarios FAIA, que nació con recursos de las utilidades del Banco Agrario para la compra de insumos a los pequeños productores. Y por último, estamos ya trabajando con el Departamento Nacional de Planeación, el COMPES, que establece la ley que debe dejar la política de insumos y que esperamos que en el mes de mayo quede completamente aprobado, donde queden establecidas las inversiones que nos van a permitir ser más eficientes con los estudios del suelo. Donde establece cero arancel para 39 subpartidas. Creo que es un avance importante que da tranquilidad a nuestros campesinos. Para los representantes es importante que este gobierno busque alternativas rápidas y urgentes para frenar la carestía que afecta al bolsillo de los colombianos.
Los alimentos están costosos, tenemos un crecimiento de la urea en más de un 217% entre febrero del 2021 y el 2022, tenemos una inflación del 24% en alimentos en Colombia. Ese fondo que fue creado en la Ley de Insumos Agropecuarios debería empezar a operar ya, poniéndole una plata adicional y creando ya un subsidio a la fertilización para los pequeños y medianos agricultores. Porque los insumos agropecuarios se convirtieron en el 25%, eran el 25% de los costos de producción y hoy representan el 60% de los costos de producción. ¿Eso qué quiere decir? Una quiebra inminente del sector agropecuario. ¿Eso qué quiere decir? La pérdida de millones de empleos a nivel nacional, la pérdida de las inversiones de los agricultores, de los campesinos, de los empresarios del agro. Los congresistas aseguraron que vigilarán las medidas del gobierno que permitirán a corto plazo bajar los costos de la cadena agropecuaria. Más de 3 millones de adultos mayores no cuentan con un subsidio o una pensión. Esta dura realidad fue puesta en evidencia por el representante Julio César Triana, quien además aseguró que mientras Bolivia destina el 1% de su presupuesto para el adulto mayor, Colombia solo destina el 0.2%. De acuerdo al último censo del DANE en Colombia, hay más de 6 millones de adultos mayores. Tan solo el 25% de esta población, o sea, 1.600.000 habitantes, tienen pensión o reciben subsidios del gobierno. Quería hacer esta constancia para responder a cientos de ciudadanos que llaman a pedir que por favor se mejore el ingreso del programa Colombia Mayor y otros con susto de que se les toquen los fondos de pensiones. En las calles la ciudadanía expresa que la población mayor se encuentra desatendida. Hay tanta situación difícil económica, hay mucha gente de edad que hoy no tiene cómo sacar adelante su proyecto de vida. O toca, no sé, mirar el gobierno cómo les ayuda con una pensión de pronto. Pero a todos por igual, así no la coticen. Grave porque hay mucho desamparado. Yo afortunadamente fui elegida entre una de esas por un subsidio, es poco, porque con 130.000 pesos no se vive. Pero para mí es una gran ayuda cuando sea para pagar los servicios. Pero hay mucha gente de la edad mía que están muy desamparados. En Colombia, la destinación del Producto Interno Bruto para la población de adultos mayores es del 0,2%, mientras en otros países como Bolivia esta cifra aumenta del 1%. Los bogotanos hemos vivido problemas de movilidad por las protestas de los motociclistas, quienes rechazan la medida que prohíbe el parrillero de los días jueves a domingo entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana. Sí, claro, Edwin. Las protestas en la capital han afectado la movilidad y aunque la alcaldesa Claudia López asegura que el 11% de los homicidios se cometen desde motos con parrillero, anunció, escuche bien, 5 excepciones. Pues le tomamos el pulso a esta situación. Motociclistas, especialistas y congresistas de Bogotá nos brindan su opinión. A pesar de las reuniones que ha sostenido la Secretaría de Gobierno con los usuarios de las motocicletas, las restricciones se mantendrían en la capital. Mientras tanto, los bloqueos de esta semana en la capital afectaron el diario vivir de los bogotanos. A muchos ciudadanos se les dificultó llegar a sus casas. Durante el primer trimestre se denunciaron 26.054 hurtos a personas y en el 11% se indicó que el victimario se movilizaba en motocicleta. La inmensa mayoría de los atracos, de los homicidios, de los delitos más serios que ocurren en nuestra ciudad, ocurren esos 3 días en ese horario. Varios representantes a la Cámara exigen no afectar a los motociclistas. Creo que invitamos de mejor manera a la alcaldía a revisar bien las cifras, a concertar con el gremio de los motociclistas para tener mejores resultados, mejorar la seguridad, pero no afectar el derecho al trabajo. Hay que tomar una decisión hoy que afecta a miles de familias bogotanas, porque toda la gente que está hoy en Bogotá tratando de subsistir con un medio de transporte como es la moto, pues evidentemente lo que está ocasionando es daño a miles de familias de los bogotanos. Es un gran defecto que tiene este decreto y por eso la problemática incluso de orden público que ha generado una decisión que va en contravía de miles de bogotanos y bogotanas que hoy usan la moto como medio fundamental de transporte. En las últimas horas, en común acuerdo con los motociclistas, el distrito derogó la prohibición de parrillero para las mujeres. La discusión sobre la eliminación de la práctica del toreo volvió a ser protagonista en la Cámara de Representantes. Defensores de los animales se enfrentaron a quienes defienden el derecho al trabajo y a quienes abogan por las tradiciones culturales.
La discusión de la fiesta brava sigue abierta. Quienes están a favor sostienen que las corridas de toros son una tradición y un arte que genera empleo, frente a quienes defienden la vida de los animales y consideran que es un acto de tortura y un daño injustificado para el animal. Nosotros no aceptamos de ninguna manera la tortura a los animales como una forma de cultura. Y por eso estamos proponiendo hoy aquí en el Congreso de la República la prohibición de este espectáculo bárbaro, de este espectáculo de muerte, de sangre, que significan las corridas de toros para nuestro país. Es por eso que seguiremos impulsando esta iniciativa de ley, garantizando a su vez que todas las familias que viven de la tauromaquia no se vean afectadas, ya que la ley contempla justamente el garantizar el ingreso a estas familias. Definitivamente esa es una deuda histórica que tiene el Congreso con los animales. Es increíble que tenemos leyes que protegen a los animales, leyes que penalizan el maltrato animal y que aún siga permitiéndose este cruel espectáculo. La ciudadanía está a favor de este proyecto de ley, es un clamor ciudadano que traemos hace varios años. La mayor preocupación de los representantes es la de ofrecerle nuevas opciones laborales a quienes devengan su sustento de la fiesta brava. Hay un tema de reconversión laboral y otro muy distinto, una reconversión económica. Y en cualquiera de los dos casos, concepto del Ministerio del Trabajo, no cumplimos con los requisitos, porque quienes se dedican o derivan su sustento de la tauromaquia no están en situación de vulnerabilidad, que es el requisito sine qua non para que entre a aplicar. La discusión del proyecto de ley continuará la próxima semana en plenaria de Cámara de Representantes. Brindar unas mínimas medidas de protección a quienes ejercen la prostitución en el país es lo que busca un proyecto de ley que propone beneficios en salud, orientación laboral y planes educativos. Yo soy trabajadora sexual y eso lo tengo claro. Tan solo en la ciudad de Bogotá, según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer, al año 2019 se registraba que un poco más de 6.400 personas se dedicaban a la prostitución, muchas de estas con acceso limitado a la salud, motivos que contempla el impulso de este proyecto. Casi el 85% de las mujeres y jóvenes que están dedicados a esta actividad han sido inducidos, reclutados con engaños durante su niñez, por medio del uso de trampas, de engaños, por medio del consumo de estupefacientes, de otra cantidad de temas que casi que convierten esta actividad como en una esclavitud. Sin embargo, al inicio del debate de esta iniciativa en la Comisión Séptima de la Cámara, se presentaron algunos reparos, entendiendo que en uno de los artículos se interpreta una forma de prohibicionismo. Generarles oportunidades de empleo, acceso a capacitación, a formación, a seguridad social y proteger su círculo familiar. Pero el proyecto hoy como está me preocupa porque lo que hace es más o menos criminalizar la actividad, pero sobre todo revictimizar las personas que han caído en las redes de la prostitución. Para enriquecer la iniciativa y resolver inquietudes, se decidió realizar una audiencia pública. Donde podamos tener de viva voz cómo es que vamos a construir este proyecto de ley. Yo creo que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ha dado muestras de que los proyectos que pasan por la comisión son proyectos concertados. Para el próximo 25 de abril quedó establecida la fecha de la realización de esta audiencia pública, donde se espera contar con las voces de organizaciones civiles que representen a los trabajadores sexuales del país, otras organizaciones que buscan la regulación de esta actividad o la prohibición, así como representantes del Gobierno Nacional. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Prohibir el uso de biopolímeros e incluir la extracción de estos en el plan obligatorio de salud para restablecer el derecho de las víctimas es el objetivo del proyecto de ley que fue aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara. Las EPS van a reconocer los tratamientos, los procedimientos estéticos a las personas que por engaño, por equivocación, recurrieron a este tipo de procedimientos prohibidos. Además, obligamos al Gobierno Nacional a adelantar campañas pedagógicas, facultamos a los entes territoriales a adelantar cierres cautelares sobre los establecimientos comerciales en donde se apliquen biopolímeros y actualizamos el régimen sancionatorio. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que impulsa el cultivo del cáñamo, una variación del cannabis, esto con el fin de promover el uso industrial, comercial o textil, otra opción y oportunidad para las mujeres y hombres del campo colombiano. Tiene un componente transversal, social, porque puede ser una oportunidad real para la sustitución de cultivos ilícitos. Agropecuaria, porque también abre un nuevo renglón desde el punto de vista agropecuario como un producto diverso y diferente a los que ya tiene establecido el campo colombiano, porque obviamente sería una materia prima importante para el tema de exportación que le generaría divisas al país, porque ambientalmente puede trasladar otros cultivos que tienen, digamos que una afectación ambiental o un impacto ambiental mayor.
Verificar que los subsidios del gobierno lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan es lo que busca un proyecto de ley radicado por el representante a la Cámara, Eduard Rodríguez. Porque va a permitir que todos los colombianos que hoy tienen necesidades, los más pobres, se puedan postular a los subsidios del Estado. Esto implica que hay que hacer un nuevo censo para que los subsidios lleguen realmente a los que los necesitan y no lo que pasa hoy en día, que son beneficiarios los que no lo necesitan. Colombia hoy tiene hambre y necesitamos que esos ciudadanos alcen la mano y digan: necesito oportunidades. Se conmemoró esta semana el Día contra las Minas Antipersona. Organizaciones internacionales aseguran que en lo corrido del año más de 200 personas han sido víctimas de estos artefactos. Representantes de las regiones afectadas pidieron más acciones para acabar con este flagelo. El informe entregado a la Justicia Transicional, elaborado por la Corporación Mil Víctimas, señala que en el 2022 8 militares han perdido la vida y 55 han resultado heridos debido a las minas antipersona. Cifras oficiales señalan que durante estos meses del 2022 más de 3.000 artefactos han sido desactivados. Es un trabajo que se ha hecho con el Comisionado para la Paz, con toda la institucionalidad y que nos ha permitido, Comunidad para las Víctimas, estar entregando indemnizaciones, atendiendo a las víctimas de este hecho victimizante, donde la inversión del 42.9% de lo que se ha invertido pagando indemnizaciones a víctimas de este hecho se ha hecho durante el gobierno del presidente Iván Duque. Las minas son armas cuyo uso es prohibido en el derecho internacional. Desafortunadamente, desde 1990, más de 11.000 colombianos han sido afectados por estas minas antipersonales, sembradas por los bandidos de la FARC y los bandidos del ELN y los grupos al margen de la ley. Tanto daño le han hecho a la sociedad, no solamente a la sociedad civil, sino también a nuestros hombres y mujeres de fuerza pública. No se justifica que estas personas, estos violentos, estas personas al margen de la ley, atenten contra la ciudadanía, atenten contra las personas que de sus cultivos, de sus fincas, que no puedan estar en paz, que no puedan circular de manera tranquila, porque temen encontrarse con una mina antipersona. Todo lo que el gobierno pueda hacer para luchar contra este flagelo es bienvenido y es necesario para proteger a las víctimas de este terrible crimen. Ubicadas bajo tierra o sobre el suelo, pueden permanecer inactivas durante mucho tiempo, incluso décadas, hasta que una persona o un animal active su mecanismo de detonación. Incluir una cátedra obligatoria sobre sexualidad para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión en las instituciones educativas básicas y secundarias del país es lo que busca un proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes. La iniciativa busca frenar las cifras de embarazos infantiles y adolescentes y además prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El último informe del DANE indica que los embarazos en menores de 14 años se incrementaron en un 6.3%. Necesariamente hoy tenemos que pensar en que efectivamente nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes deben estar plenamente conectados con todas las realidades y sobre todo que hoy hay grandes dificultades, vemos embarazos no deseados, vemos el aumento de enfermedades de contagio sexual. Bueno, se discutió mucho en este Congreso el tema del aborto y todo lo que esto incluye, así que yo creo que el camino para que todo esto no se dé es precisamente la educación sexual desde la infancia, así que este me parece un proyecto maravilloso que por supuesto nosotros acompañamos y que permitirá que esos temas del aborto no se vuelvan a presentar porque tendremos niños y jóvenes educados en los temas de sexualidad. Estudios demuestran que a menor nivel de formación académica, mayor es la probabilidad de embarazos no deseados. Por eso, la urgencia de establecer la cátedra de sexualidad integral desde los primeros años de formación académica. Me parece muy acertada teniendo en cuenta que las dinámicas familiares, sociales, institucionales están cambiando y en ese sentido creo que debemos enfocar y darle un nuevo rumbo a la educación para la sexualidad. Hay papitos que de pronto sienten timidez o tienen aún este tabú de hablar de manera muy tranquila con sus hijos el tema de sexualidad. Por ejemplo, conocer cuáles son sus partes públicas, cuáles son sus partes privadas, ¿cierto? Es un tema que de pronto los niños más pequeñitos aún no reconocen. Para nadie es un secreto que anteriormente era un tabú hablar de estos temas y qué mejor que abrir los ojos y darles a entender a los estudiantes la importancia de que ellos conozcan acerca de la sexualidad. Esta iniciativa está dirigida a los estudiantes, familiares y docentes de educación formal en todos los niveles educativos y de los establecimientos públicos y privados del país.
Continuando con la presentación de los congresistas que ocuparán las 16 curules de paz, hoy invitamos a Ayber Rincón, víctima del conflicto armado en el departamento del Tolima. Este hijo de campesinos del sur del Tolima, nacido en Santiago Pérez, se define como una persona humilde pero social y con gran interés en el trabajo de su comunidad. La relación con la violencia es más de sufrimiento, más de enmarcar un recuerdo de una huella dolorosa y de algo que nos dejó para siempre, digamos, en el sentido de nosotros, como víctimas del conflicto armado, un dolor irreparable. Sobre lo que vivió su comunidad en Santiago Pérez y Ataco, relata. Mi pueblo natal, Santiago Pérez, fue sujeto de 2 tomas guerrilleras, fue sujeto al margen de los grupos de la ley, tanto FARC como AUC, y en los cuales pues el hecho de estar algún grupo en el territorio y dejar abandonado el territorio, llegar el otro grupo, ya nos convertía en auxiliadores, ya nos convertía en colaboradores. Ahora llegará al Congreso a partir del 20 de julio para trabajar por todas las víctimas del país. Las esperanzas son muchas, hay mucho que hacer, hay que llegar de manera respetuosa a decirle al gobierno de turno que nos cumpla de verdad, porque ya hay algo que está relacionado y es un mandato el que llevamos nosotros los representantes de las curules de paz. Es un mandato decirle al gobierno nacional los acuerdos de paz tienen que ser una realidad. Todo el tema de los acuerdos de paz y más en los pilares de las rutas especiales de los PD, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial a los cuales le tenemos que apuntar y allá están inmersas nuestras necesidades de territorio y de región. Ayber Rincón, quien es orgullosamente indígena pijao, está interesado en el desarrollo de su región y desde su curul quiere hacer gestión por los campesinos, indígenas y afros, las poblaciones más afectadas por el conflicto en Colombia. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El representante Jairo Cristo hizo un llamado al gobierno nacional y a las entidades regulatorias para que se preste atención a los continuos atropellos que reciben los usuarios de transporte aéreo por parte de las empresas que prestan estos servicios. En los diferentes aeropuertos debe haber un defensor del usuario. Vemos cómo las diferentes aerolíneas violan los derechos de los colombianos en los aeropuertos. Cancelan un vuelo, la gente debe entender que la cancelación de ese vuelo puede ser pues cuestiones inesperadas, por hechos fortuitos, pero deben compensar. Yo hago un llamado a la Aeronáutica Civil, a la Superintendencia de Transportes, para que ese defensor del usuario realmente defienda al usuario y realmente no se cobijen con las aerolíneas porque están violándole los derechos a todos los colombianos. Las escuelas de enseñanza automovilística podrán contar con un beneficio que hoy es una iniciativa de ley tramitada por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Esta busca exonerar a los vehículos blancos de enseñanza de toda medida de restricción de tráfico y del pico y placa en todo el territorio nacional. Lo que esta ley dice es que estos vehículos no tengan dificultad en los pico y placa, que la norma lo exonere de ese pico y placa para que ellos puedan desarrollar su programación de escuela. Tienen unos vehículos, tienen unos activos que durante la semana están siendo improductivos durante todo el día en aquellos municipios, en aquellas ciudades sobre todo, donde el pico y placa es de todo un día. Si usted cree que la señalización vial para los peatones es insuficiente, un proyecto de ley aprobado en primer debate por la Comisión Sexta busca ofrecer a los peatones el restablecimiento de sus derechos por medio de la implementación de señalizaciones y herramientas viales acordes a las nuevas normas mundiales de movilidad peatonal. Nosotros los peatones nos vemos inmersos en mucha problemática de accidentalidad, porque no hay una señalización correcta o adecuada para los que transitamos día a día los distintos corredores. Buenísimo porque muchas veces tiene unos accidentes por falta de señalización, los huecos. Aparte, digamos, de la señalización, utilizar también medios auditivos, porque también están las personas sordas, las personas que no ven y son las más vulnerables. Bueno, muy contentos. En Comisión Sexta se ha aprobado por unanimidad este proyecto que busca salvaguardar la seguridad y la vida del segundo actor vial
más afectado en términos de accidentalidad en el país. Por eso creamos a través de este proyecto un régimen de protección a los derechos del peatón. Claro que sí, se trata de un gran proyecto porque lo que hace es poner en el centro de la movilidad al peatón. Las ciudades tienen que ser para caminarse, para desplazarse fácilmente, creando además un capítulo nuevo dentro de la ley y son los derechos de los peatones. Nos estamos sintonizando con toda la normativa a nivel mundial. Representantes de Bogotá mostraron su preocupación por la denuncia de comerciantes del conocido Gran San en el centro de la capital de la República, según la cual la Sociedad de Activos Especiales SAE le habría entregado la administración de varios locales a varios empresarios que no cumplirían con los requisitos para dicha administración. Las denuncias refieren fundamentalmente a que se ofertaron en un proceso de extinción de dominio cerca de 6 locales y en realidad se trata de 60 locales adicionales que estarían en la parte posterior. La cuestión aquí es analizar por qué tiene una resolución del 2019 de desalojo y firma contratos de arrendamiento a 60 meses, 5 años en el 2020. A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto de segundas oportunidades que beneficiará a 97.000 pospenados. Se busca especialmente que las mujeres puedan acceder a un empleo luego de salir de la cárcel. Oportunidades de empleo para las personas que ya cumplieron sus penas y que las empresas que los contraten tengan descuentos en el pago de parafiscales y auxilios si al menos el 60% de los contratados pospenados son mujeres, son los beneficios que tendría esta ley. Bueno, este proyecto es bastante lindo y está inspirado muchísimo en el trabajo que ha venido haciendo Johanna Bajamón a través de la fundación de ella, trabajando con población pospenada, un poco para quitar esos tabús en torno a esta población y brindarle segundas oportunidades a algunas personas que ni siquiera han tenido una oportunidad en su vida. El proyecto de ley lo que busca es generar incentivos y beneficios económicos y tributarios a empresas que contraten población pospenada. Una ley que va a permitir que aquellos pospenados puedan acceder a un empleo digno y no vuelvan a delinquir. Este es un primer paso para que Colombia entienda que puede existir una segunda oportunidad y sobre todo en aquellas mujeres que necesitan o que hoy están levantando la mano y diciendo que quieren trabajar. Mujeres pospenadas invitan a las empresas a que les den una oportunidad para subsistir y resocializarse. Crean en nosotros, crean en una segunda oportunidad. Nosotros lo necesitamos, sabemos muchas madres cabeza de familia, muchos padres cabeza de familia que no hemos tenido ni la primera oportunidad. Las empresas que se unan a esta iniciativa contarán con el sello Segunda Oportunidad y para acceder a estos incentivos deben tener una planta de mínimo 100 empleados y garantizar que los tiempos de contratación sean iguales al tiempo de los beneficios, con la finalidad de dar como mínimo 2 años de estabilidad laboral a esta población. En la Cámara de las Oportunidades, hoy les entregamos detalles de la convocatoria del Fondo Emprender y el SENA, quienes apoyan los negocios del sector cultural y creativo. Cuarta convocatoria que busca financiar iniciativas empresariales en sectores que hacen parte de la economía naranja y que cumplen con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender para emprendedores y artistas. Podrán acceder a esta convocatoria los aprendices del SENA, estudiantes que se encuentren cursando los 2 últimos semestres de su formación profesional, técnicos, tecnólogos, profesionales universitarios de pregrado, posgrado, maestría o doctorado, de instituciones nacionales o extranjeras y ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable. Pueden ingresar a www.fondoemprender.com y conocer los términos de la convocatoria que se cierra el 25 de abril. Diana, televidentes, terminamos, nos vamos, pero antes les recordamos que este 9 de abril el Congreso en pleno le rinde un homenaje a las víctimas del conflicto armado. Tenemos una cita sin falta, por eso la próxima semana tendremos una edición especial de este evento y por supuesto del inicio de la Semana Santa. Como siempre, gracias por su sintonía.